parte del Caribe. Usted es parte de una visión poderosa para esta nación y el mundo. Dios ha hecho milagros, maravillas todos estos días. Le voy a dar una oportunidad más para que se goce. ¿Está listo? Vamos, lo que está allá atrás. ¿Está listo? ¿Listo? ¿Qué hace la cosecha? Vamos, ¿qué nos hace la cosecha? Ok. A la cuenta de 3, con toda su fuerza vamos a celebrar. ¿Listo?